Existe una sentencia, un pasaje susurrado en las páginas de la Biblia, que por alguna extraña razón, una inmensa mayoría de personas pasa por alto. No está encriptada ni escondida en algún apéndice olvidado. Está a la vista de todos, clara y resonante. Sin embargo, a pesar de su visibilidad, muy pocos logran descifrar su verdadero y profundo significado. Y la barrera no es la complejidad de su lenguaje, sino el hecho de que esta frase, al ser comprendida, sacude los cimientos mismos de las estructuras invisibles que gobiernan la vida de multitudes. No es simplemente un verso poético o una máxima de consuelo, es, en esencia, un código, pero no un código religioso, de esos que imponen reglas, que dictan lo que se puede y no se puede hacer. Es un código de transmutación, una clave de activación espiritual, un fragmento del mismísimo ADN de la fuente divina que, cuando se asimila en lo más hondo del ser, tiene el poder de pulverizar patrones ancestrales, de sanar heridas que supuran en la sombra, de abrir portales que parecían sellados para siempre y, finalmente, de alterar por completo el curso de tu existencia. Pero antes de revelarte cuál es este pasaje transformador, quiero invitarte a una introspección, a sentir algo profundo. Respóndeme con total honestidad. ¿Por qué crees que algunas personas son testigos y protagonistas de milagros tan extraordinarios, mientras que otras, armadas con una fe aparentemente inquebrantable, transcurren su vida entera aguardando un cambio que jamás se materializa? ¿Por qué da la impresión de que ciertas promesas divinas se cumplen solo para un círculo selecto, mientras el resto pasa décadas enteras esforzándose por merecer algo que, en el fondo de su alma, ya les fue concedido desde el principio de los tiempos? Napoleon Hill, un maestro en el estudio de la mente y el éxito, solía decir que la fe es el único antídoto conocido contra el fracaso. Pero él no se refería a una fe pasiva, a esa fe que se sienta a esperar. Hablaba de una fe activa, una fe que toma decisiones, una fe que impulsa a la acción. Se refería a esa clase de convicción que, aun sin tener la más mínima prueba tangible, elige creer y, más importante aún, se comporta como si aquello que anhela ya fuese una realidad consumada. Y es precisamente esta vibración, esta postura existencial, lo que el versículo que te revelaré provoca en nuestro interior. Es como si el Creador, en su infinita sabiduría, hubiese dejado una llave maestra en medio de un vasto océano de textos sagrados. Una llave que no exige penitencia, ni un esfuerzo sobrehumano, ni una vida de perfección ascética. Solo demanda una cosa: presencia, atención plena, un corazón despierto y receptivo. Es muy probable que ya hayas escuchado esta frase antes, quizás incluso la memorizaste en algún momento de tu vida, pero ¿la has comprendido realmente con el corazón? Porque cuando eso sucede, cuando el entendimiento trasciende el intelecto y se ancla en el centro de tu ser, algo se fractura para siempre, no en el exterior, sino en tu universo interior, y todo lo que cambia por dentro, tarde o temprano, de forma inevitable, transforma lo que está fuera. Lo que voy a compartir contigo hoy no es solo un versículo, es una nueva lente para observar la vida. Es un nuevo paradigma para caminar por el mundo. Y si estás genuinamente dispuesto a experimentar esto con sinceridad, este vídeo no será simplemente otro contenido más en tu historial. Será una llamada, un punto de inflexión, un antes y un después en el mapa de tu alma. La Biblia, si la observas con una mirada renovada, despojada de dogmas limitantes, no es solo un libro antiguo. Es un campo de energía pura, un mapa vibracional de la existencia. Cada versículo funciona como una antena, sintonizada con una frecuencia específica, y algunos de ellos, los más potentes, son portales. Sí, has oído bien, portales dimensionales que pueden conectar tu mente humana con la frecuencia de algo inconmensurablemente más grande. Y este versículo en particular, ese que casi nadie percibe en su total magnitud, se encuentra en Romanos 4:17, y dice así: Dios que llama a las cosas que no son como si ya fuesen. Léelo de nuevo, pero esta vez hazlo con calma, despacio,
como si estuvieras descubriendo el secreto más grande del universo por primera vez. Llama a las cosas que no son como si ya fuesen. Esto, mi querido amigo, mi querida amiga, no es poesía. No es una simple metáfora para inspirar. Es una descripción literal del mecanismo de la creación. Y más que eso, es una invitación directa para que tú participes en ese proceso creativo. Es el manual de instrucciones oculto para liberarte de un ciclo de escasez, de miedo paralizante, de la tortura de la comparación, de la duda que corroe el alma, y para poder ingresar en un campo de posibilidades completamente nuevo. ¿Y sabes qué es lo más fascinante? Que la ciencia de vanguardia, la física cuántica y la epigenética llevan años confirmando esta verdad ancestral. El doctor Bruce Lipton, uno de los biólogos celulares más importantes de nuestro tiempo, afirma categóricamente que el cerebro humano no distingue entre una experiencia real y una experiencia imaginada vívidamente. Si tú vives una escena en tu mente con una emoción genuina y sentida, tu cuerpo, tu química interna, reacciona como si esa escena ya estuviese ocurriendo en el mundo físico. En otras palabras, tu universo interno comienza a moldear la materia de tu universo externo. Neville Goddard, otro gigante del pensamiento metafísico, dedicó su vida entera a enseñar este principio. Él sostenía que cuando imaginas algo con tal intensidad que logras sentir la emoción de haberlo vivido, le estás dando un cuerpo a esa realidad en el plano invisible, aunque todavía no exista en el plano tridimensional. Y todo aquello que adquiere un cuerpo en lo invisible, inevitablemente, tarde o temprano, se manifiesta en lo visible. Pero este conocimiento no funciona solo por saberlo. Funciona cuando lo vives, cuando lo encarnas. Tomemos el caso de Eliane, una seguidora que me escribió para contarme cómo este simple versículo había provocado una revolución total en su vida. Estaba ahogada en deudas, sin una fuente de ingresos estable, con un hijo pequeño que dependía enteramente de ella. Un día, en un servicio religioso, escuchó este versículo. Ya lo había oído antes, pero esa vez las palabras penetraron de una forma distinta. No fue solo su mente la que comprendió, su corazón sintió la verdad. Al regresar a su casa, hizo algo que muchos calificarían de insensato. Reunió todos los recibos y facturas atrasadas, los imprimió y los organizó en una carpeta que tituló Cuentas pagadas. Luego, con un sello de goma, marcó cada una de ellas con la frase Pagado en el nombre de Jesús porque ya es. Y cada día, varias veces al día, sostenía esa carpeta y repetía con una convicción inquebrantable: Gracias, Dios, porque ya soy próspera. Aunque mis ojos no lo vean, yo sé que ya lo soy. 2 meses después, recibió una oferta para un trabajo remoto que le pagaba más del doble de lo que jamás había ganado. Pero lo más impactante no fue el dinero en sí, sino lo que ella me confesó. Antes de que llegara el empleo, yo ya me sentía rica, ya caminaba diferente, ya dormía con una paz que no recordaba. El dinero solo vino a confirmar lo que yo ya había decidido ser. Ese es el gran secreto. El mundo deja de ser la causa de tu estado y se convierte en el efecto de tu ser. Cuando tú cambias por dentro, el mundo no tiene más remedio que cambiar también. Y aquí es donde se produce un giro crucial en la comprensión de la fe para mucha gente. Para la mayoría, la fe se ha convertido en sinónimo de espera. La persona cree que debe tener paciencia, que en algún momento el milagro ocurrirá, que Dios está preparando el terreno. Y así transcurren los meses, los años, a veces décadas, y nada sustancial cambia. Pero este pequeño versículo revela un secreto de proporciones gigantescas. El verdadero milagro no reside en esperar a que suceda, sino en vivir como si ya hubiera sucedido. Cuando la Escritura dice que Dios llama a las cosas que no son como si ya fuesen, no está jugando a un juego de fantasía, está creando, está estableciendo un nuevo patrón vibracional, una nueva realidad que por ley universal debe obedecer a esa declaración de certeza. Y esto es lo que casi nadie llega a asimilar. La gran mayoría de las personas vive en un estado de reacción constante a lo que sus sentidos físicos perciben.
la cuenta bancaria en rojo, el diagnóstico médico desfavorable, el silencio de las respuestas que no llegan. Pero la Biblia, en su sabiduría más profunda, nos está enseñando exactamente lo opuesto. Nos está instruyendo a llamar aquello que aún no existe en nuestra realidad material como si ya existiera en el plano de la verdad absoluta. Porque esperar, en muchos casos, es una forma encubierta y elegante de declarar escasez. Cuando dices, estoy esperando, en realidad estás afirmando, aún no lo tengo. Estás poniendo tu fe en el tiempo futuro para que te traiga algo. Pero en el mundo espiritual, el mundo cuántico de donde todo nace, el tiempo lineal no opera como aquí. Allí, el tiempo no es va a suceder, es ya está hecho. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que quizás eso que tanto anhelas solo está esperando un cambio de postura de tu parte? Que tal vez estás, sin darte cuenta, atrapado en un patrón vibracional de carencia, incluso mientras rezas, incluso mientras afirmas creer. Es como si el cielo te estuviera susurrando, yo ya lo he liberado. Solo falta que tú te alinees con la frecuencia de la recepción. Y alinearse no es recitar frases bonitas como un loro, no es repetir afirmaciones vacías, es vivir como si ya fuera real, es actuar, pensar, caminar y tomar decisiones como alguien que ya ha recibido la gracia. Parece simple, pero es el cambio más profundo que un ser humano puede experimentar, porque te exige asumir una nueva identidad antes de ver la más mínima evidencia externa. Y aquí entra en juego una historia que siempre me conmueve profundamente. La historia de Anderson, un vendedor autónomo. Durante años, nunca lograba superar un cierto umbral de ingresos mensuales. Vivía en un ciclo de frustración, culpando al mercado, al gobierno, a la crisis económica del momento. Hasta que un día, en la cúspide de su desesperación, entró en una iglesia que estaba completamente vacía. No había culto, ni música, solo un silencio solemne y una Biblia abierta sobre el altar. Se acercó sin una intención clara, casi por inercia, y sus ojos se posaron en la página abierta. Leyó, Dios llama a las cosas que no son como si ya fuesen. En ese preciso instante, algo dentro de él se quebró, pero no se quebró para peor. Se quebró como un capullo que finalmente se abre para liberar a la mariposa. Cayó de rodillas en ese lugar sagrado y tomó una decisión irrevocable. Voy a vivir esto. Regresó a su casa y, sin contarle a nadie su pacto, comenzó un ritual diario. Cada mañana se sentaba en silencio, respiraba profundamente y se veía a sí mismo como un hombre próspero. Pero no solo lo imaginaba, lo sentía en cada célula de su cuerpo. Visualizaba a sus clientes sonriendo, satisfechos. Veía su agenda llena de citas. Sentía la tranquilidad de ver su cuenta bancaria con un saldo positivo y abundante. Y lo más importante, agradecía. Agradecía con una sinceridad visceral. Decía en voz alta, gracias, Dios, porque ya es, porque ya ha sucedido. 2 meses después, sus ingresos no solo habían crecido, se habían triplicado. Pero lo más hermoso no fue el dinero, fue la forma en que describió lo que sintió en el proceso. Él dijo, el milagro económico vino después. Lo que vino antes fue la certeza, la paz, la conciencia de que yo ya era próspero incluso antes de ver los números. Y cuando esa conciencia se instaló en mí, el mundo exterior no tuvo otra opción. Simplemente respondió. Y aquí llegamos, a un punto fundamental. Esto no es magia de feria, es vibración. El mundo externo siempre, sin excepción, responde a nuestro estado interno predominante. Y la pregunta que debes hacerte ahora mismo es, ¿estás viviendo como un efecto de tus circunstancias o como la causa de tu realidad? Y mira, si este mensaje está resonando en lo profundo de ti, si has sentido que aquí hay algo diferente, algo que te llama, aprovecha este momento. Haz de tu clic un acto de intención. Ahora, respira hondo, porque lo que voy a decirte a continuación tiene el potencial de cambiar tu forma de orar, de pedir, de pensar y de existir. Esperar es afirmar que algo aún no ha llegado. Es declarar, todavía no ha sucedido. Pero el versículo no dice, Dios espera pacientemente hasta que las cosas surjan.
Dice Dios llama. Y llamar es un acto radicalmente diferente a pedir. Pedir emana de una conciencia de carencia como quien no tiene. Llamar emana de una conciencia de propiedad, como quien sabe que ya es dueño. Tú no llamas a un extraño por la calle con la misma autoridad con la que llamas a un amigo cercano. No llamas a algo que no te pertenece. Llamas a aquello que ya sientes que es tuyo por derecho. Es por esta razón que este versículo contiene un poder tan inmenso. No está hablando únicamente de Dios. Te está enseñando a actuar como Él, a vibrar como Él, a declarar, a anticipar, a manifestar. Ya no necesitas esperar a que el mundo exterior cambie para que tú puedas cambiar por dentro. Tú cambias por dentro primero, y el mundo te seguirá. Y eso es exactamente lo que quiero que experimentes hoy, a través de un simple ejercicio. Cierra los ojos, respira profundamente 3 veces, llenando tus pulmones de aire y soltando toda tensión. Ahora, trae a tu mente algo que deseas con todo tu corazón. Puede ser algo financiero, emocional, físico, lo que sea. Siente ese deseo con una intensidad abrumadora. Ahora, transfórmalo. Siente ese deseo no como un anhelo, sino como un recuerdo. Siéntelo como si ya se hubiera realizado. Y con una voz firme, ya sea en voz alta o en tu interior, declara: yo recibo esto, porque ya es mío, porque ya fue concedido, porque en la mente de Dios siempre fue para mí. No necesitas gritarlo, solo necesitas creerlo. Solo necesitas permitir que esa verdad resuene en cada fibra de tu ser, no con ansiedad, sino con una presencia serena y absoluta. Y esta noche, cuando estés a solas, repite este versículo en voz alta, sin miedo, sin vergüenza, solo con fe. Dios llama a las cosas que no son como si ya fuesen. Habla estas palabras con conciencia. Deja que este código penetre en tu corazón y simplemente observa, en los próximos días, qué comienza a cambiar a tu alrededor. ¿Te has preguntado alguna vez por qué a veces una afirmación parece funcionar de maravilla y otras veces parece no tener ningún efecto? Repites incansablemente: soy próspero, soy sano, soy amado. Pero en tu interior, una voz escéptica te susurra que nada ha cambiado. Y entonces llega la frustración. ¿Realmente funciona esto? ¿Estaré haciendo algo mal? La verdad es que el secreto no está en lo que dices, sino en el lugar desde donde lo dices. No se trata de las palabras en sí, sino de la vibración que esas palabras transportan. Cuando declaras algo pero tu corazón está inundado de duda, la frecuencia que emites al universo no es la de tu declaración, sino la de tu duda. Y el campo cuántico, ese espejo invisible que responde a todo lo que emites, capta exactamente eso. Universo no escucha tus frases, escucha tu energía. Y esa es la diferencia abismal entre repetir una frase como un papagayo y encarnar una frase como una verdad viviente. Eso fue precisamente lo que Elián comprendió cuando tomó sus facturas vencidas y las selló con la frase «pagado en el nombre de Jesús». Aquello no fue un mero gesto simbólico, fue fe en acción. Fue una decisión consciente de declarar lo que aún era invisible como si ya fuera una realidad palpable. Y esa decisión lo cambió todo. Debes comprender algo de vital importancia. El universo, el campo espiritual, la vibración que lo rige todo, no reacciona a tu desesperación. No responde a tus lágrimas de miedo. Responde a tu certeza. Responde a tu ya es. Es en el momento en que vives como quien ya tiene, que lo invisible comienza a moverse a tu favor. ¿Y sabes por qué? Porque finalmente estás hablando el lenguaje del Creador. Napoleon Hill afirmaba que todo lo que la mente puede concebir y creer, lo puede lograr. Pero hay un matiz crucial que mucha gente ignora. No basta con creer que lo puedes lograr, necesitas vivir como si ya lo hubieras logrado. ¿Te has fijado alguna vez en cómo se comporta tu cuerpo cuando te sientes victorioso? Tu pecho se expande, tus hombros se relajan y se echan hacia atrás, tu mirada se vuelve más firme y directa. Ahora, imagina mantener esa misma postura fisiológica incluso cuando no hay la más mínima señal externa del milagro. Eso es fe verdadera. Eso
es activación vibracional. Y, si crees que esto es solo una charla de autoayuda, permíteme decirte que la ciencia ya ha corroborado todo esto. Como mencioné, Bruce Lipton ha demostrado que el cuerpo no distingue entre lo que imaginas con emoción y lo que sucede realmente. Tu cuerpo reacciona a lo que sientes, no a lo que ves con tus ojos físicos. Es por eso que tanta gente intenta cambiar su vida sin éxito, porque por fuera pueden hablar de manera positiva, pueden decir que creen, pero por dentro, su ser vibra en miedo, escasez y duda, y el universo, que es un respondedor perfecto, les da más de eso. Romanos 4:17 es una contraseña espiritual, pero también es un código vibracional, y si de verdad quieres ver un giro de 180 grados en tu vida, tendrás que cruzar un puente entre la realidad que estás viviendo y la realidad que eliges vivir. Pero atención, este puente no está hecho de tiempo, está hecho de frecuencia, de identidad, de postura interna. Esto es de lo que habla el Dr. Joe Dispenza cuando enseña que la mente humana, debidamente entrenada, puede acceder al campo cuántico de las infinitas posibilidades. Pero para ello, necesitas unir una intención clara con una emoción elevada. Pensar no es suficiente, es preciso sentir, y sentir como si ya fuera real, como si el dinero ya estuviera en tu cuenta, como si la sanidad ya hubiera recorrido tu cuerpo, como si la paz ya morara permanentemente en tu corazón. Ese es el punto de inflexión, ese es el momento en que lo imposible comienza a doblegarse ante ti. Ahora presta atención a este otro ejemplo. Carlos era un pequeño empresario. La pandemia había arrasado con su negocio. Contratos cancelados, proveedores desaparecidos, deudas acumulándose. Todo parecía perdido. Pero un día, tomó una decisión radical. Decidió recomenzar, pero no desde cero, sino desde un punto de partida completamente nuevo. Hizo un pacto consigo mismo. Todos los días, a las 6 de la mañana, se despertaba, ponía la mano sobre su corazón y decía: gracias porque mis clientes han vuelto. Gracias porque todo en mi vida prospera. Gracias porque ya es. Lo hacía con la cuenta en negativo, sin saber cómo pagaría el alquiler del mes siguiente. Eligió vibrar en la abundancia que deseaba, no en la escasez que veía. 6 semanas después, un antiguo cliente apareció de la nada ofreciéndole una sociedad. Hoy, su nueva empresa factura 5 veces más que la anterior. Pero, ¿sabes lo que él dice? Que el verdadero milagro no fue el dinero. Fue el estado de presencia, la certeza, la paz interior, la convicción vibracional que construyó mientras todo a su alrededor todavía se estaba desmoronando. Es eso. La realidad no se doblega ante quien llora, sino ante quien vibra con autoridad. Así que hoy, antes de dormir, haz este ejercicio. Acuéstate en silencio, cierra los ojos, respira lentamente y pregúntate: ¿cómo sería mi vida si todo lo que deseo ya fuera real? No lo imagines como un sueño lejano, vívelo por dentro. Siente la escena, sumérgete en ella, permanece ahí en silencio por unos minutos, sin pedir, sin forzar, solo sintiendo, solo siendo, porque ese silencio lleno de certeza es el lenguaje que el universo entiende. No necesitas convencer a Dios, solo necesitas estar de acuerdo con Él. Y este versículo es el modelo para ese acuerdo. ¿Sabes cuál es uno de los mayores bloqueos que impiden a las personas vivir lo que Dios ya ha preparado para ellas? Una identidad distorsionada. Sí, es exactamente eso. No es la falta de fe, ni de oración, ni de esfuerzo. Es una idea errónea que la persona carga sobre sí misma. Desde pequeños fuimos condicionados para reaccionar al saldo de la cuenta bancaria, al número en la báscula, a la mirada de los demás, a lo que nos dijeron que podíamos o no podíamos ser. Crecemos intentando agradar, intentando encajar, intentando ser aceptados. Y en medio de ese juego social, vamos olvidando quiénes somos en verdad. Y lo más triste es que empezamos a dudar de si somos dignos de vivir algo grande. Empezamos a creer que necesitamos merecer las bendiciones, que tenemos que sufrir primero, que hay que pagar un precio kármico. Pero mira lo que dice el versículo.
Dios llama a las cosas que no son como si ya fuesen. Él no espera a que seas perfecto para llamar tu nombre. No exige que resuelvas todos tus problemas antes. Él llama incluso cuando todavía no lo parece, porque Él ve más allá de las apariencias. Y eso es lo que espera que tú también hagas. Que mires tu vida, aunque te parezca un desastre, y digas, esto que veo es solo un reflejo antiguo. Lo que estoy sintiendo ahora, lo que estoy vibrando ahora, es lo que va a moldear lo que viene después. La Biblia no enseña que debas ser reactivo. Al contrario, revela que fuiste hecho a imagen y semejanza de un Dios creador, no de un Dios reactivo. Y ser parecido a Él no tiene nada que ver con la apariencia física. Tiene que ver con la estructura espiritual, con el poder creativo, con la autoridad vibracional. Llevas dentro de ti la misma capacidad de declarar lo invisible como si ya fuera visible. Pero, ¿por qué parece tan difícil vivir así? Porque la mayoría de las personas está atrapada en una identidad rota, una idea de sí mismas basada en los fracasos, en los traumas, en las historias mal resueltas del pasado. Pero déjame decirte algo, tú no eres lo que te sucedió, tú eres lo que decides ser ahora. Y la decisión más poderosa que alguien puede tomar es esta: llamar a la realidad que quiere vivir con la misma certeza de quien ya la habita. No eres un mendigo espiritual, eres un heredero. Heredero de una forma divina de crear. Heredero de la frecuencia del ya es. Bob Proctor, otro gran maestro, decía, nunca tendrás nada más allá de lo que crees que eres. En otras palabras, el límite no está en lo que pides, sino en lo que crees que puedes recibir. Y este es el punto donde muchos se estancan, porque dicen con la boca, yo creo, pero por dentro algo susurra, ¿de verdad lo merezco? ¿Será esto para mí? Y es exactamente ahí donde necesitas hacer una elección de identidad. Elegir verte como un hijo del Creador. Elegir caminar con la certeza de quien sabe quién es. Imagina por un momento si hoy tuvieras la convicción más profunda e inquebrantable de que eres hijo de Dios, dueño de una herencia invisible, con acceso directo al campo de la creación divina. ¿Cómo te despertarías mañana? ¿Cómo mirarías tu extracto bancario, tus relaciones, tu cuerpo, tu futuro? La verdad es que el cielo no está esperando a que mejores para bendecirte. Está esperando a que aceptes quién eres realmente. Y cuando esa identidad se activa, todo cambia. Las palabras cambian, la postura cambia, las decisiones cambian. Porque cuando crees que ya tienes, no mendigas, no imploras, no dudas, declaras. Y mira, el caso de Renato es una prueba viviente de esto. Pasó años intentando salir de las deudas, abandonar adicciones, romper ciclos repetitivos. Intentaba cambiar de afuera hacia adentro, pero siempre fracasaba. Un día escuchó una frase que lo desarmó: no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Aquello fue como un puñetazo en el pecho. Se dio cuenta de que, aunque deseaba la abundancia, todavía pensaba como un carente, hablaba como un derrotado y actuaba como alguien que intentaba convencer a la vida de que fuera buena con él. Esa misma noche, leyó Romanos 4:17 con otros ojos y comprendió: si Dios me creó a su imagen, entonces yo también puedo llamar a Pinto las cosas que aún no son como si ya fueran. Durante 40 días, hizo de este versículo su nueva identidad. Lo repetía, pero no como quien recita un mantra mecánico. Lo repetía con el cuerpo, con el corazón, con el alma. Y al final de ese ciclo, todo cambió. Consiguió un nuevo empleo con un salario triplicado. Abandonó una vieja adicción y comenzó a ayudar a otras personas a salir de la misma prisión mental. Él se convirtió en un puente viviente, un ejemplo de alguien que no solo leyó el versículo, se convirtió en el versículo. Y eso es lo que se te está ofreciendo a ti también en este momento. No estás aquí solo para repetir palabras, estás aquí para encarnar una nueva realidad. Tal vez nadie te enseñó esto hasta hoy. Tal vez has vivido intentando agradar a Dios por miedo a equivocarte. Pero, ¿y si te dijera que lo que Él más desea no es que te sientas pequeño, sino que recuerdes quién eres, que regreses al trono interior que siempre fue tuyo, y en ese trono todo se inclina, porque has dejado de ser un espectador y te has convertido en un co-creador?
¿Alguna vez te has parado a pensar qué es realmente una herencia espiritual? No estamos hablando de dinero, joyas, casas o testamentos. La herencia espiritual es algo invisible, pero infinitamente más valioso. Es algo que no te pueden quitar, ni se puede comprar, ni se puede medir con los ojos. Es un código que ya llevas dentro, aunque nadie te haya enseñado a acceder a él. Y ese código está en Romanos 4:17. Está en esa frase que lo cambia todo. Dios llama a las cosas que no son como si ya fuesen. Esto no es solo una descripción de Dios, es una convocatoria, es un recordatorio de lo que tú también fuiste hecho para hacer. No fuiste creado para ser solo alguien que observa los milagros de los demás. Fuiste creado para manifestar los tuyos propios, para llamar a lo invisible como quien sabe que ya tiene derecho a ello. Y ese derecho es tu herencia. La mayoría de las personas vive su vida entera intentando alcanzar lo que ya les fue dado. Piden, oran, ayunan, lloran, pero todo desde una sensación de falta, como si Dios estuviera distante, como si todavía fuera necesario probar algo para merecer. Pero el heredero no pide, el heredero recibe, el heredero declara. Y tal vez ahora estés pensando, ¿pero cómo activo esa herencia? Simple, con la fe correcta, con la postura correcta, con la identidad correcta. Juliana, por ejemplo, creció en una iglesia tradicional. Le enseñaron a ser obediente, a esperar la voluntad de Dios, a servir con humildad. Y todo eso tiene su valor, pero había un sueño dentro de ella que no se iba. Emprender, crear algo con sus propias manos, ser una herramienta viva en las manos del Creador. El miedo la paralizaba, miedo a equivocarse, miedo a desviarse del propósito, miedo a ser rechazada por querer más, hasta que un día escuchó este versículo, no como una doctrina, sino como un código, y fue como si por primera vez lo hubiera entendido con el alma. Esa noche comenzó a declarar: gracias Dios porque mi empresa ya es real, mis clientes ya están viniendo, mi misión ya está en movimiento. Lo decía todos los días, sin ninguna señal externa, sin estructura, sin saber siquiera por dónde empezar. 2 meses después, abrió su primer negocio online. 1 año después dejó su empleo formal y hoy ayuda a otras mujeres a despertar sus dones dormidos. Juliana entendió que la herencia solo se manifiesta cuando alguien la reclama con fe. Y esa fe no es ruidosa, no necesita un escenario. Es firme, silenciosa, llena de certeza. ¿Y tú? ¿Has estado viviendo como un heredero o como alguien que intenta agradar a la vida para ser merecedor de migajas? Porque el heredero no pide permiso. El heredero recuerda quién es. Y cuando eso sucede, hasta la manera de hablar cambia. Ya no dices, ojalá algún día pueda conseguirlo. Dices, yo ya soy, yo ya tengo, porque ya es. Ese es el lenguaje del cielo. No es un lenguaje de desesperación, es un lenguaje de autoridad espiritual. Y, ¿sabes qué es lo hermoso de todo esto? Puedes activarlo ahora mismo con un simple gesto simbólico. Elige un objeto simple, un anillo, un collar, un papel con una palabra escrita. Sosténlo en tus manos, cierra los ojos, respira hondo y declara con firmeza: yo recibo lo que ya es mío. La herencia espiritual de la creación consciente, la frecuencia del ya es, la identidad de quien llama y ve. Guarda ese objeto como un recordatorio físico de un pacto invisible. Cada vez que la duda te asalte, sosténlo. Cada vez que la escasez intente gritar más alto, tócalo. Y recuerda, no estás esperando, te estás reposicionando, porque el mundo está lleno de personas esperando una señal. Pero la verdadera señal ya fue dada. Está escrita, está vibrando, está disponible. Y hoy, aquí y ahora, estás siendo convocado a salir de la fila de los que esperan y entrar en el círculo de los que manifiestan. Entiende, este versículo no es solo una frase bonita para poner en tu estado de WhatsApp. Es una contraseña. Es un recordatorio de que tu boca tiene poder, de que tu vibración es una orden, de que no eres un huérfano cósmico, eres hijo, eres coautor, eres una extensión viva de la creación. Y todo lo que necesitas está a una llamada de distancia. Existe un momento sagrado, un instante invisible en el que lo que aún está en el espíritu
cruza el velo hacia el mundo físico. Ese momento no hace ruido, no tiene aplausos, no hay luces de neón. Es silencioso, pero es real. Y tiene un nombre: fe en acción. Romanos 4:17 no es una metáfora espiritual, es un puente entre lo invisible y lo visible. Es un código que, si se activa, no cambia solo tus circunstancias, cambia quién eres tú frente a ellas. La mayoría de las personas vive desconectada de este puente, atrapada entre la esperanza y la duda, entre el deseo y el miedo, creyendo que el tiempo, el dinero o el azar van a resolver sus problemas. Pero no lo harán, porque este puente solo puede ser cruzado por quien decide vivir como si ya estuviera del otro lado. Neville Goddard decía: no atraes lo que quieres, atraes lo que sientes que es verdad. Y es eso, solo cruzas a lo invisible cuando tu vibración se alinea con la certeza. Y ese es el llamado que este versículo te está haciendo, a convertirte en el puente, a dejar de intentar cambiar el mundo y empezar a cambiar tu vibración, porque cuando tú cambias por dentro, el mundo entero cambia contigo. Mara, por ejemplo, era madre de 2 hijos, separada, desempleada. Todo en su vida estaba estancado, nada se movía. Hasta que un día hizo algo diferente. Se vistió con la mejor ropa que tenía, como si fuera a la entrevista de trabajo más importante de su vida. Se miró al espejo y declaró: gracias Dios, porque ya estoy empleada, ya estoy siendo honrada, ya soy luz en este nuevo ciclo. Esa misma semana, una ex colega de trabajo, con quien no hablaba en años, la llamó para indicarle una vacante. No hubo currículum, no hubo entrevista, fue llamada directamente. Pero ella dijo algo aún más fuerte: el milagro no fue la vacante, fue mi postura, porque yo crucé el puente antes de que el milagro llegara, y fue por eso que vino. Ese es el secreto, vivir como si ya hubieras cruzado. Puedes pasar el resto de tu vida esperando una señal, o puedes decidir ahora mismo vivir como la señal. ¿Cómo sería despertar mañana con esta conciencia? ¿Cómo sería sonreír diferente, caminar diferente, hablar diferente? No porque el milagro ya llegó, sino porque has decidido no esperar. Más, hoy realiza este acto simbólico. Elige una prenda de ropa que represente a la persona en la que te quieres convertir. Vístete con intención. Camina por tu casa con ella. Siéntate a la mesa como si ya estuvieras en ese nuevo nivel de vida. Habla contigo mismo en el espejo con la autoridad de quien ya ha vencido. Declara con firmeza: yo ya he cruzado. Vivo como quien ya tiene. Soy aquel que llama y ve. Repítelo hasta que tu cuerpo lo crea, porque la mente solo sigue aquello que el cuerpo comienza a incorporar. Y cuando lo incorporas, el campo obedece, el mundo obedece. ¿Puedes sentirlo? Lo invisible ya te está tocando. La vibración ya ha cambiado. El puente ya ha comenzado a formarse. Y ahora, todo lo que declares lleva una nueva firma energética. Ya no es una petición, es un decreto. Ya no es una esperanza, es una convocatoria. Y el mundo, mi hermano, mi hermana, el mundo ya ha comenzado a inclinarse, porque finalmente has entendido lo que significa llamar como Dios llama. Vivir como si ya fuese es la forma más elevada de fe. No es religión, es ciencia espiritual. Es el lenguaje que transforma frecuencias en realidad. Es el llamado que el cielo te está haciendo ahora. El universo que antes parecía distante, ahora es la extensión de tu vibración. Y no estás solo en esto. Existe un ejército de personas despertando ahora, junto contigo. Para unirte a esta corriente de poder, haz lo siguiente. Primero, activa tu participación. Al suscribirte al canal y dejar tu like, no estás apenas apoyando, estás diciendo sí a esta frecuencia. Después, ancla tu energía. Escribe en los comentarios: yo soy la promesa. Lee los otros comentarios y siente la fuerza de cuántas personas están declarando esto contigo. Somos muchos, y por fin sé el puente. Piensa en una persona que está necesitando cruzar el puente de la duda hacia la certeza. Comparte este video con ella y sé la señal que tanto esperaba. Bienvenido a tu nueva realidad. Nos vemos del otro lado.